Me gustaría ahora hablaros acerca del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, las bacterias, transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. Los minerales provienen de la roca madre, que se deshace lentamente. También pueden ser aportados por el viento y el agua, que los arrastran desde otras zonas erosionadas. La materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y animales muertos. Puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales. Los microorganismos o pequeños organismos son de dos tipos: los que despedazan la materia orgánica, que sean los insectos, las lombrices, por ejemplo, y los que la descomponen liberando los nutrientes. Ahí están los hongos y las bacterias. Viven dentro del suelo y además de intervenir para que la materia orgánica sea nuevamente utilizada por las plantas, ayudan a pulverizar las rocas. Lombrices e insectos forman poros que permiten la aireación, el almacenaje del agua y el crecimiento de las raíces. Agua y aire ocupan los poros, espacios entre las partículas del suelo que se producen por las irregularidades de su forma y tamaño. La distribución y tamaño de los poros es importante. Una excesiva cantidad de poros pequeños origina suelos compactos, pesados, húmedos y un pobre crecimiento de las raíces. Demasiados poros grandes forman suelos sueltos, que se secan rápidamente. Cuando más pequeño es el poro, más difícil es para la planta absorber agua de él. Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las plantas la utilizan para mantener sus tejidos, transportar nutrientes y realizar la respiración y nutrición. El agua del suelo es absorbida por las raíces y utilizada en el proceso de fotosíntesis. La disolución de minerales y materia orgánica en el agua facilita que sean captados por las plantas. Cuando el agua del suelo escasea, se detiene el crecimiento de las plantas, que llegan a marchitarse y morir. Un exceso de agua desplaza el aire del suelo. Este es importante porque aporta oxígeno para la respiración de las raíces. Además, es la fuente de nitrógeno que transforman las bacterias, haciéndolo aprovechable para las plantas. En el suelo se multiplican miles de formas de vida, la mayoría invisibles para nuestros ojos. Una hectárea de tierra fértil puede contener más de 300 millones de pequeños invertebrados, insectos, arañas, lombrices y otros animales diminutos. La tierra que cabe en una cuchara puede encerrar 1 millón de bacterias, además de cientos de miles de células de levaduras y pequeños hongos. Todas las sustancias que forman el suelo son importantes por sí mismas, pero lo fundamental es el equilibrio, un equilibrio adecuado entre los diferentes constituyentes. La materia orgánica y los microorganismos aportan y liberan los nutrientes y unen las partículas minerales entre sí. De esta manera, crean las condiciones para que las plantas respiren, absorban agua y nutrientes y desarrollen sus raíces. Lombrices, bacterias y hongos también producen humus, que es una forma estable de materia orgánica. El humus retiene agua y nutrientes y ayuda a prevenir la erosión. En resumen, el manejo sostenible del suelo debe estimular la actividad de los microorganismos, manteniendo o aportando
una cantidad adecuada de materia orgánica. Bueno, ¿y cómo se forma? Pues la formación del suelo es un proceso muy lento. Se precisan cientos de años para que el suelo alcance el espesor mínimo necesario para la mayoría de los cultivos. Al principio, los cambios de temperatura y el agua comienzan a romper las rocas. El calor del sol las agrieta. El agua se filtra entre las grietas y con el frío de la noche se congela. Sabemos que el hielo ocupa más lugar que el agua y esto hace que las rocas reciban más presión y se quiebren. Poco a poco se pulverizan y son arrastradas por las lluvias y el viento. Cuando la superficie es en pendiente, este sedimento se deposita en las zonas bajas. Luego aparecen las pequeñas plantas y musgos que crecen metiendo sus raíces entre las grietas. Cuando mueren y se pudren, incorporan al suelo materia orgánica, que es algo ácida y ayuda a corroer las piedras. Se multiplican los pequeños organismos, lombrices, insectos, hongos, bacterias, que desplazan y transforman la vegetación y los animales que mueren, recuperando minerales que enriquecen al suelo. Este suelo, así enriquecido, tiene mejor estructura y mayor porosidad. Permite que crezcan plantas más grandes, que producen sombra y dan protección y alimento a una variedad mayor aún de plantas y animales. Las características de cada suelo dependen de varios factores. Los más importantes son el tipo de roca que los originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las modificaciones causadas por el hombre. El tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determina sus propiedades físicas, la textura, la estructura, la capacidad de drenaje del agua, aireación. Bueno, los gránulos son más grandes en los suelos arenosos. Estos son sueltos y se trabajan con facilidad, pero los surcos se desmoronan y el agua se filtra rápidamente. Tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables por las plantas. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio. Son pesados y con pocos nutrientes. Los suelos arcillosos están formados por partículas muy pequeñas. Son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buena reserva de nutrientes. Al secarse, se endurecen y forman terrones. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. Los suelos francos son mezclas de arena, limo y arcilla. Son fértiles y al secarse forman pequeños terrones que se deshacen más fácilmente. Un suelo con una composición equilibrada de cada mineral es un suelo agrícola fácil de trabajar y con buenas reservas de nutrientes. Mantiene la humedad a pesar de drenar libremente. Cuando los poros entre las partículas del suelo son muy pequeños, se favorece la retención de agua y el encharcamiento. La presencia de materia orgánica permite que el agua se impregne e infiltre lentamente, logrando así que las raíces la aprovechen mejor. A su vez, la presencia de materia orgánica permite limitar las pérdidas de nutrientes y facilita que sean captados por las plantas. Los suelos no tienen una estructura uniforme. Están constituidos por capas que se diferencian por el tamaño y composición de las partículas que lo forman. La capa superficial es más compacta, se seca con rapidez y está poblada por pocos organismos, especialmente lombrices. Por debajo de ella está el humus, donde se acumulan microorganismos y nutrientes. Las propiedades químicas del suelo dependen de la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que lo componen. Por ejemplo, el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio debe ser abundante y equilibrado. La materia orgánica siempre contiene carbono, oxígeno e hidrógeno, además de otros elementos. Al despedazar y descomponer las plantas y animales muertos, los microorganismos,
o sea, las bacterias, liberan los nutrientes permitiendo que puedan ser utilizados nuevamente. Las propiedades físicas y químicas del suelo, unidas a los factores climáticos, determinan los vegetales y animales que pueden desarrollarse y la forma en que se debe cultivar la tierra. Sabemos que depende del clima, pues hay lugares donde es más fácil cultivar manzanos que cultivar palmeras, por ejemplo, o cultivar judías en vez de cultivar chirimoyas, ¿no? Depende de que haga más calor, haga más humedad. Bueno, hay muchos factores, muchas combinaciones, y en función de esas combinaciones vamos a tener un clima, vamos a tener también unos suelos, y con todas esas combinaciones juntas se van a poder dar determinados tipos de especies, tanto vegetales como animales. De ahí que haya tanta diversidad en el planeta Tierra. Por eso encontramos que en unos sitios hay leones, en otros sitios hay lobos, en otros camellos, en otros osos polares. En unos lugares hay pinos, en otros hay alcornoques, en otros hay encinas, en otros hay perales, en otros hay variedades impresionantes que desconocemos en España, pero que son típicas de otros países. Por ejemplo, en Tailandia tienen allí su propio clima, sus propias verduras, sus propias especies animales, y para ellos es normal tener sus frutas, sus verduras y sus animales. Y lo que ven distinto es lo que hay en España. Y para nosotros nos pasa lo mismo. Estamos acostumbrados a un tipo de animal, a un tipo de verdura, a un tipo de vegetal, a un tipo de animal en España, y hay veces que decimos, anda, ¿qué animal más raro? ¿O qué fruta o qué verdura tan rara? Bueno, es rara para nosotros que la desconocemos, pero en ese país es normal, ¿eh? Bueno, sabemos que para crecer las plantas precisan agua y determinados minerales. Los absorben del suelo por medio de sus raíces. Por lo tanto, un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien. Las plantas consiguen del aire y del agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Otros nutrientes esenciales están en el suelo. Aquellos que los vegetales requieren en grandes cantidades se llaman nutrientes principales, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Los nutrientes deben estar siempre presentes en las cantidades y proporciones adecuadas. Un suelo es fértil cuando su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Es capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible para que las plantas la utilicen. Un suelo que está suficientemente aireado, no contiene sustancias tóxicas. Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación conservan su fertilidad. Un ejemplo es el bosque. Las raíces de los árboles sujetan la tierra. El follaje de las copas suaviza el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. Las hojas secas que caen, lo que es la hojarasca, junto con los animales muertos y sus excrementos, se pudren y son descompuestos por los microorganismos, formando humus. El humus es un abono orgánico que enriquece el suelo, aumenta la porosidad superficial, absorbe el agua lentamente y la retiene. Así, el suelo permanece húmedo por más tiempo. El agua no se escurre por su superficie y no se produce el arrastre de tierra cuando llueve. La sombra de los árboles permite el desarrollo de otras especies vegetales que no pueden crecer a pleno sol, como los helechos, orquídeas, musgos, líquenes, etc. Diversos insectos y pájaros se alimentan de sus frutos y ayudan a la multiplicación de las plantas, colaborando en la polinización de las flores y en la diseminación de las semillas. También protegen el suelo las praderas de pastos bajos y tupidos.
Las gotas de lluvia y los vientos llegan al suelo a través de las hojas, que atenúan su impacto, y la tierra se mantiene entre sus raíces entrelazadas. El suelo es rico en humus debido al constante aporte de materia orgánica. Los terrenos cultivados gastan lentamente sus nutrientes y están más expuestos a la pérdida del suelo. El suelo arado opone menos resistencia a ser arrastrado por el agua y el viento. La erosión se intensifica en terrenos que están en pendiente y no protegidos. Además, el producto de la cosecha se usa como alimento o como materia prima para algunas industrias y no regresa al suelo para enriquecerlo, sino que cada vez el suelo se va erosionando más y se va quedando con menos y menos y menos nutrientes, y se produce un gran desequilibrio porque todos esos animalitos que forman parte de ese ecosistema no pueden vivir ahí. Se rompe el equilibrio. Además, el producto de la cosecha, como digo, lo que ocurre es que no vuelve al suelo. No es como en el bosque, que los mismos frutos caen, las mismas hojas, la misma hojarasca cae al suelo y sirve de nutriente para las raíces y vuelve, y es el ciclo de la vida. Aquí no. En estos casos lo que hacemos con las tierras es que les sacamos todo su jugo y no se lo devolvemos. Y encima las contaminamos, encima les echamos pesticidas, herbicidas y les echamos abonos químicos. Por lo tanto, imaginaros la que hay ahí liada. Es algo terrible. Si no actuamos para reponer la fertilidad perdida, después de varios años de cultivo continuo, la tierra se agota. Por eso debemos cuidar el suelo que cultivamos, incorporando abono y materia orgánica, natural, no químicos. Porque todo... Mira, ahora me acuerdo de una persona, un amigo mexicano, que me decía... Bueno, hablábamos y él me decía que se iba a dedicar a cultivar papayas. Y yo le dije, bueno, ¿y las papayas que vas a cultivar van a ser ecológicas y tal? Y me dijo él, eso es lo que me gustaría, pero no lo puedo hacer porque, claro, eso cuesta dinero. Dice, yo voy a cultivar papayas porque las papayas se venden muy bien y dejan dinero. Y digo, pero ¿y tu cargo de conciencia? Dice, sí, mi cargo de conciencia sí, está bien, pero yo es que me voy a morir de hambre o voy a invertir un dinero que no lo voy a recuperar y esa va a ser luego mi conciencia. Dice, prefiero cultivar las papayas con productos químicos que me van a dejar dinero y luego ya más adelante ya veré si cultivo las papayas ecológicas. Aquí vemos que de una manera obligada el agricultor tiene que cultivar las cosas químicas, con químicos, porque no hay subvenciones, ni ayudas, ni nada de nada para el cultivo ecológico, para el cultivo natural. Y lo que da dinero al agricultor es lo que le va a dar la seguridad, echando productos químicos. Aquí eso de la conciencia no existe. Estamos en un mundo materialista donde manda el dinero. Y aunque sabemos, o ellos saben, los agricultores, que son productos químicos, son insecticidas, son altamente venenosos, y quien los consume se está envenenando poco a poco, aunque se sabe, y aunque lo saben todos los estamentos públicos, desde el agricultor hasta el consejero de Sanidad, pasando por todos los escalones, el nivel de responsabilidad de todas estas personas es tan bajo que eso se consiente, se permite
y nosotros, los ciudadanos de a pie, que desconocemos estos riesgos, que no lo sabemos, nos estamos comiendo las frutas y las verduras y las carnes sin saber el peligro que acontece. Y luego hay enfermedades y trastornos y problemas de salud y decimos, ay, ¿y esto por qué será? No, será hereditario. Ah, no se sabe de dónde viene. ¿Cómo que no se sabe? Claro que se sabe, pero no se dice. Si queremos sostener nuestra productividad, base de nuestro desarrollo, debemos proteger el suelo. Su degradación tiene numerosas causas, pero las que agotan rápidamente la tierra son la erosión, la contaminación, la sobreexplotación de los pastos y la destrucción de los bosques. Y eso no lo hacen los animales, amigos míos. Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos, los seres inteligentes. Somos los que lo estamos destrozando todo. El suelo que utilizamos para la agricultura es una capa delgada que descansa sobre una base de rocas. Esta capa necesitó muchos siglos para formarse, pero puede ser destruida en pocos años si no se las usa con cuidado. Y es que no se las usa con cuidado. Los suelos que se originan a partir de la roca madre crecen 1 centímetro en un periodo que puede durar varios cientos de años. Sin embargo, los terrenos pueden degradarse con rapidez, volviéndose estériles. Además, solo el 12% de la superficie de la tierra es fácilmente cultivable. Son más abundantes las zonas difíciles de trabajar. Los obstáculos posibles son varios: sequía por falta de lluvia, temperaturas muy bajas, suelos no fértiles por carencia de nutrientes minerales o por contener exceso de sal, terrenos siempre cubiertos de nieve o hielo o con pendiente muy acentuada. Varios peligros amenazan al suelo: la pérdida de fertilidad, la contaminación y la desaparición del suelo mismo debido a la erosión. Muchas veces la pérdida de fertilidad o la contaminación acaban con la vegetación y el suelo desprotegido se erosiona rápidamente. Así, estos efectos se producen en la misma zona, uno después de otro. La pérdida de fertilidad y la contaminación se deben a cambios en la composición del suelo. Sabemos que para crecer la vegetación necesita nutrientes de los que se alimenta y que existen sustancias que son tóxicas para las plantas, que actúan como verdaderos venenos. Las plantas absorben por las raíces determinados elementos imprescindibles para su desarrollo, especialmente nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio. Estos minerales se reducen con los cultivos. Si no son reemplazados con el agregado de abono y materia orgánica, la fertilidad del suelo disminuye hasta agotarse. La contaminación es otra forma de deterioro del suelo debida a sustancias químicas dañinas para la vegetación, los animales o para la salud humana. Puede estar causada por el agua de riego contaminada, por letrinas y pozos negros o por desechos mineros o industriales. También contaminan los pesticidas, los herbicidas, que destruyen especies no nocivas e incluso perjudican la salud de las personas. Se llama erosión al desgaste, arrastre y pérdida de partículas del suelo. Se produce por acción del agua y del viento sobre zonas que no están protegidas. Las gotas de lluvia caen con fuerza sobre el suelo, deshaciendo progresivamente su estructura. El agua, al escurrirse, quita partículas y nutrientes al suelo y los transporta a las zonas bajas. Los arroyos y ríos arrancan la tierra de las riberas. El material arrastrado se sedimenta y rellena cauces y embalses, aumentando la probabilidad de inundaciones. El viento también arrastra partículas de tierra fértil, especialmente cuando están recién removidas o en los periodos de sequía, produciendo en algunos lugares verdaderas tormentas de polvo. El suelo se mantiene debido a la capa de vegetación que lo cubre.
Las hojas atenúan el impacto de la lluvia, del calor del sol y de los vientos fuertes sobre el suelo, y las raíces ayudan a sostenerlo. El follaje que cae forma una capa de protección y contribuye a la formación del humus. Al disminuir la vegetación, disminuye el aporte de materia orgánica y la densidad de las raíces que ayudan a sujetarlo al suelo. Desciende la actividad de los microorganismos y el suelo pierde fertilidad. Asimismo, pierde porosidad y estructura, haciéndose más erosionable. En resumen, cuando el suelo se empobrece y se reduce la vegetación que crece en él, que está ayudando a fijarlo, aumenta la erosión causada por la lluvia y el viento. Otras causas que aceleran la erosión son la destrucción de los bosques, la labranza inapropiada y el pisoteo excesivo del ganado sobre un suelo limitado. El arrastre de la capa fértil es mayor con las lluvias intensas y en las laderas no protegidas. ¿Qué debemos hacer para conservar el suelo y mantener su fertilidad? La cantidad de tierra que disponemos para cultivar es escasa y debe ser usada cuidadosamente y aplicando medidas de conservación apropiadas. Un adecuado manejo del suelo ayuda a mantenerlo, restaurarlo y a mejorar su calidad. Para asegurarnos buenas cosechas durante muchos años, es importante que separemos qué es y cómo se produce la erosión. Además, debemos conocer y utilizar técnicas de cultivo que eviten la pérdida del suelo y conserven su fertilidad. Hoy en día surgen movimientos conservadores del suelo y del planeta. ¿Por qué? Todos estos movimientos ecológicos, estas personas que se dedican a defender los mares, el aire, la contaminación, estas personas ¿qué son? Son personas conservadoras, protectoras, porque están viendo la barbarie y la irresponsabilidad del conjunto de la humanidad. Unos pocos la están destruyendo, pero la mayoría estamos callados. Estamos observando cómo se está destruyendo y no hacemos nada. Pero hay unos poquitos que están locos. ¿Están locos? ¿Los que están protegiendo la naturaleza? ¿Los que están trabajando por defenderla? No, esos no son los locos. Esos son los más cuerdos. Gracias a ellos, gracias a estas personas, se están realizando leyes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que se cumplan unas políticas y unos tratados para la defensa de la naturaleza. Gracias a estas personas, a estos pocos. ¿Y quiénes les llaman locos? Hombre, les llaman locos esos poquitos que se dedican a destruir la naturaleza, que lo hacen por intereses económicos, lógicamente. Lógicamente. Bueno, simplemente que tengamos en cuenta que ese suelo tiene un equilibrio y que cuando vamos a destruirlo, lógicamente, va a ocurrir un desequilibrio. Y entonces no nos extraña que lleguemos a un sitio y haya muchos mosquitos, o lleguemos a un lugar donde digamos, anda, pues mira, cuántos conejos, o cuántas, no sé, lo que sea, una plaga. Una plaga, pero una plaga. La plaga es el hombre. Nosotros somos la plaga. Somos los que lo estamos desequilibrando todo. Por favor, pobres mosquitos, pobres topos, pobres conejos, pobres lobos, pobres ballenas. Somos nosotros los criminales, los destructores de la naturaleza. Y mientras no nos demos cuenta de eso, mientras no seamos responsables, no tomemos responsabilidad, esto no se soluciona. Pero, ¿cómo comienza esto? ¿Qué puedes hacer tú? Simplemente decir, efectivamente, así es. Tomar responsabilidad, decir, sí, lo estamos destruyendo. Ya eso ya es importante, ya es un gran paso. Lo siguiente, bueno, pues lo siguiente a lo mejor es reciclar. Coger una botella de cristal y reciclarla. O no ensuciar
el suelo, no tirar nada a la calle. O también luego decirle a alguien, oye, ¿tú reciclas los cristales? Ah, muy bien, fenomenal, muy bien hecho. Ahí, en esas cosas pequeñas, es donde está la contribución. Simplemente en eso. Bueno.